En la noche de hoy vamos a vamos a continuar con los estudios del libro de Job. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando los versículos desde el 13 hasta el 15 del capítulo 9 del libro de Job. Sin embargo, vamos a leer todo el capítulo de manera muy rápida para entrar en contexto. Entonces, leo para todos en el libro de Job, capítulo 9, de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí, y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Versículo 13. Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha conseguido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Desprezaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él lo consume. Si azota, si, si azota, mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido ligeros, más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que arroja sobre la presa. Dejemos hasta ahí, mis hermanos. Entonces, lo que acabamos de leer es la respuesta de Job al discurso de Bildad que encontramos en el capítulo 8, que este a su vez es también una respuesta al discurso de Job en respuesta a Elifaz, el cual encontramos en los capítulos 6 y 7. Es interesante que la mayoría del contenido del libro de Job se va desarrollando por medio de un debate entre preguntas, argumentos y contraargumentos usados como respuestas. Cada personaje hasta el momento que ha participado e intervenido en estos debates expone su propia postura. Ahora bien, cada personaje en este debate, como decíamos anteriormente, tiene su propia postura o su propia posición, incluyendo también a Job. Sin embargo, los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan a la misma conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Que Dios es justo y Job es el culpable de su propio sufrimiento. Qué difícil fue para Job el debatir con tres personas al mismo tiempo que lo juzgaban y lo señalaban como el único culpable de su propio sufrimiento. Veamos rápidamente, como recordatorio, las conclusiones a las que llegaron los amigos de Job.
El primero de ellos es Elifaz, quien afirma lo siguiente. En Job capítulo 4, versículos 7 al 8. Job afirma lo siguiente. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. En palabras más sencillas, Elifaz está culpando directamente a Job de su propio sufrimiento. Luego de esto sigue su otro amigo, Bildad, quien afirma lo siguiente. Y esto lo leemos en Job capítulo 8, versículo 20. Bildad afirma lo siguiente. He aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Lo que está diciendo Bildad aquí es lo siguiente. Job, sé íntegro y Dios te recibirá y te sostendrá. Alegando o asumiendo más bien de que aquí el culpable de su propio sufrimiento era el mismo Job. Y por último, el tercer amigo de Job, el cual es Sofar, concluye de la siguiente manera. Aquí nos adelantamos un poco, pero es para entrar en el contexto de las conclusiones a las que llegaron los amigos de Job. Y Sofar concluye en Job capítulo 11, versículos 14, 15 y 16 de la siguiente manera. Si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Tu vida será más radiante que el mediodía. La misma conclusión a la que llegan sus otros dos amigos, es decir, Elifaz y Bildad, pero, es decir, Sofar llega a la misma conclusión, a la conclusión que llegaron Elifaz y Bildad. ¿Y cuál es esa conclusión? De que Job era el culpable de su propio sufrimiento. Cada uno utilizó distintas palabras o se expresó de distinta manera. Sin embargo, el propósito de su discurso era el mismo, señalar a Job como el único culpable. En este punto, podemos entrever que los amigos de Job tenían una teología relativamente correcta. ¿Y por qué decimos que ellos tenían una teología relativamente correcta? Porque cierto es que Dios retribuye el mal del hombre con castigo. Sin embargo, los amigos de Job desconocían el propósito principal de Dios con el sufrimiento de Job. De hecho, como nosotros tenemos ya la revelación del libro de Job, sabemos el porqué del sufrimiento de Job, lo cual nos ayuda a observar un poco mejor, como decíamos anteriormente, que los amigos de Job tenían una teología relativamente correcta, pero a la vez tenían un corazón sin misericordia y estaban carentes de consuelo para con su amigo Job. De hecho, el mismo Job les ruega a sus amigos y exclama, oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Job expresa eso en el capítulo 19, versículo 21. Y en esta parte de la introducción, mis hermanos, podemos encontrar una aplicación para nosotros. Seguramente, y sin temor a equivocarme, hipotéticamente hablando, si no contáramos con el libro de Job, llegaríamos a tener la misma posición de los amigos de Job. ¿Por qué lo digo? Porque el libro de Job nos enseña, nos muestra que no necesariamente el hombre sufre por algún mal que haya cometido. Entonces, si no contáramos con el libro de Job, llegaríamos a la conclusión de que cuando un hermano en Cristo está sufriendo, es porque ha cometido algún pecado en particular y por tal razón el sufrimiento es la consecuencia, lo cual estaría revelando la dureza y la carencia de misericordia de nuestros propios corazones. Ahora bien,
No estamos negando la realidad de que el pecado, y es más sobre el pecado practicado, trae consecuencias nefastas para nuestras vidas. Sin embargo, este no es el caso de Job, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en anteriores ocasiones. Y tal vez tampoco sea el caso de aquel hermano que sabemos que está sufriendo, seguramente por la providencia de Dios. Entonces concluimos en esta introducción con lo siguiente. Al ver a nuestro hermano sufrir, que nuestros corazones sean lentos para lanzar prejuicios y a su vez nuestros corazones sean muy amplios y llenos de misericordia, siempre con la disposición de consolar y no la de señalar a nuestro hermano que está sufriendo. En la noche de hoy, mis hermanos, estaremos estudiando los versos 13, 14 y 15 del capítulo 9 del libro de Job. Entonces, acompáñenme en sus Biblias y leamos los versículos del 13 al 15 del capítulo 9 del libro de Job. Dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 13. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque yo fuese justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Entonces, vamos a iniciar esta enseñanza con nuestro primer punto de la noche de hoy, la cual le he titulado La justa ira de Dios. La justa ira de Dios está basado en el versículo 13 que acabamos de leer, que dice de la siguiente manera: Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Este versículo es interesante, puesto que nos muestra claramente cómo y cuál es el fin de los soberbios. De hecho, este mismo versículo en otra versión, como la versión La Biblia de las Américas, lo menciona de otra manera, de una manera muy distinta. Y me gustaría que vayamos un momento y leamos el versículo en esta versión, la versión Biblia de las Américas, versículo 13, que dice de la siguiente manera: Dios no retirará su ira, bajo él quedan humillados los que ayudan a Rahab. Y en este punto nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el nombre de Rahab en todo esto? No debemos confundir a este personaje llamado Rahab en Job con Rahab, la mujer que aparece en el libro de Josué, quien esconde a los espías israelitas que llegaron a Jericó. No tiene nada que ver estos nombres en sí, no tienen nada en común, solamente el nombre, pero en realidad no se trata del mismo personaje. Entonces, ¿quién es este personaje llamado Rahab según la versión Biblia de América que encontramos en el libro de Job? Según el comentario bíblico, Rahab era el nombre para un mítico monstruo marino representante del caos, el cual se haya registrado en las literaturas antiguas orientales. Y aquí debemos tenerlo presente y es presente lo siguiente, y es que estas no son literaturas israelitas, ya que debemos tener en cuenta que Job no era israelita, sino de la tierra de Uz, como lo encontramos en el capítulo de Job. Uz era una ciudad cercana a Edom en aquella época. Por esa razón, no podemos relacionar esta literatura antigua, donde vemos la historia del supuesto monstruo marino, que es representante del caos, llamado Rahab, sino que esta literatura pertenece a la literatura antigua oriental, pero no a la literatura israelita. Entonces, estos ayudantes de Rahab, como leemos en la Biblia de las Américas, son los mismos hombres soberbios de la versión Reina Varela 1960.
Pues a los hombres de dicho comportamiento soberbio se les conocía de esa manera, como ayudantes del monstruo del caos llamado Rahab. Es decir, se relacionaba la soberbia con el caos. Por esa razón, el autor de Job expresa esa parte de la literatura antigua oriental, haciendo mención del mítico monstruo marino. Y es interesante que esto lo leamos aquí, que la soberbia esté relacionada con el caos. Y esto nos lleva a recordar aquel proverbio que habla al respecto. Y el proverbio lo encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 18, que dice la siguiente manera: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En otras palabras, a la soberbia le precede el caos, y detrás de esta retribución vemos a Dios, como lo hemos leído anteriormente, que debajo de él, debajo de Dios, quedan humillados los soberbios. De hecho, en sintonía con estos textos, podemos leer cómo afirma Santiago, capítulo 4, versículo 6, con respecto a esta realidad. Dice Santiago de la siguiente manera. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este punto estamos viendo de que Dios retribuye al hombre según sea su obra. Destruye la soberbia humillando al hombre y exalta la humildad dando gracia al hombre en dicha condición. Y tengamos en cuenta, mis hermanos, que la soberbia es una marca del pecado practicante o del pecado que se practica. Es una posición orgullosa del hombre que no desea arrepentirse. Por tal razón, Dios retribuye tal pecado con calamidad. Entonces, recordemos que estamos en el versículo 13, en el cual Job está reconociendo la justa ira de Dios. El texto dice de la siguiente manera: no volverá tras su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Y con respecto a esto, la Biblia también afirma lo siguiente en el libro de los Salmos, capítulo 7, versículos del 11 al 12, que dice de la siguiente manera: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tienes ya su arco y lo ha preparado. Aquí estamos viendo lo siguiente, y es que Dios es juez justo. Dios está irado contra el impío. Por lo tanto, la ira de Dios es justa. Por eso este punto se llama la justa ira de Dios. Y esto es lo que está reconociendo Job en el versículo 13, en respuesta a los argumentos de Bildad en el capítulo 8, donde Bildad está exponiendo o supuestamente está exponiendo la justicia de Dios. Esta respuesta de Job es como si él le dijera a Bildad: yo sé que Dios es justo y retribuye a cada quien sea su manera de obrar. Es decir, para Job las palabras de Bildad no eran de consuelo, sino de juicio o de señalamiento, porque Bildad le expuso el argumento de que Dios es justo cuando castiga la impiedad, lo cual dicho argumento de Bildad convierte a Job en un impío y soberbio, según el argumento de Bildad. Sin embargo, esto no era lo que estaba buscando Job. Job no estaba buscando un fiscal que lo acusara. Job estaba buscando un defensor, un abogado que lo defendiera. Y esto lo veremos más adelante en el transcurrir de esta enseñanza. Entonces, mis hermanos, dicho esto, pasamos a nuestro siguiente punto, el cual he titulado de la siguiente manera: la incapacidad del hombre y la veracidad de Dios. La incapacidad del hombre y la veracidad de Dios.
Y este punto está basado en el versículo 14, el cual leímos anteriormente, pero lo vamos a volver a leer para entrar en materia. El versículo 14 dice de la siguiente manera: ¿cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? En esta parte, Job está reconociendo su incapacidad de razonar en contra de la veracidad de Dios. Por más palabras elocuentes que elija Job delante de Dios, siempre se quedarán cortas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el apóstol Pablo, de quien se dice que ha sido el mejor exponente de la Biblia de todos los tiempos. Pablo, quien tuvo grandes dotes de elocuencia, también tuvo una estricta preparación en cuanto a la ley de Dios y también fue conocedor de varios idiomas e incluso era considerado como celoso del conocimiento de la verdad. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Pablo reconoció su incapacidad de razonar con respecto a la veracidad de Dios. Por tal razón, Pablo expresó esta realidad en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Pablo dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En otras palabras, ante Dios y ante su verdad, solo debemos callar sin buscar o tener palabras escogidas o elocuentes para razonar ante Él, como lo está expresando Job y también como lo acabamos de leer en su discurso, en su corto discurso en esta parte de Pablo, en el texto que acabamos de leer de Romanos. Entonces, mis hermanos, cuando Job expresó en el versículo 14, cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aquí Job también está reconociendo que su propia justicia está muy por debajo de la justicia de Dios, dándonos a entender con todo esto que Dios seguía siendo justo a pesar de su propio sufrimiento. Pero es curioso que Job afirme tales palabras en este versículo, porque también vemos al mismo Job en otras oportunidades cuestionando el obrar de Dios en su vida, incluso a manera de reproche. Ciertamente Job estaba hecho en ese momento una montaña rusa de emociones, un sub y baja de emociones. Por un lado, exalta y reconoce la justicia de Dios en medio de su sufrimiento. Sin embargo, por otros momentos, cuestionaba el obrar de Dios en su vida. Y en este punto, mis hermanos, creo que lo podemos usar como aplicación o más bien como reflexión para nosotros. Y es que creo que sin temor a equivocarme, nos hemos sentido identificados con Job en estos aspectos que acabamos de leer. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿cuántas veces hemos reconocido la voluntad de Dios en nosotros en medio del sufrimiento y le damos gloria a Dios por ello? Creo que en muchas ocasiones, muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa posición. Sin embargo, también, ¿cuántas veces hemos cuestionado a Dios cuando Él hace esto mismo con nosotros en medio del sufrimiento? Es decir, cuestionamos el obrar de Dios cuando sufrimos y le preguntamos el porqué de ese sufrimiento. De esta manera nos podemos identificar sin ningún problema con Job cuando tenía estos episodios de emocionales, de que en un momento se encontraba exaltando a Dios
por su justicia y su perfecta voluntad. Y por otro lado lo encontramos de alguna manera quejándose y cuestionando el obrar de Dios en su vida. Sin embargo, este es el hombre, este es el hombre cuando pasa por este tipo de sufrimientos. Que Dios nos ayude a siempre tener la actitud correcta ante Dios en medio del sufrimiento, porque seguramente esto nos va a ayudar en nuestro consuelo y tener una mejor perspectiva de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y mis hermanos, ya para ir culminando la enseñanza del día de hoy, veremos el tercer y último punto, el cual he titulado o he enunciado de la siguiente manera. La necesidad de un Salvador para el hombre. La necesidad de un Salvador para el hombre. Y está basado en el versículo 15, que dice de la siguiente manera. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Es interesante el lenguaje judicial implementado por Job en todo su discurso. Job está aquí afirmando que en el hipotético caso de ser justo, esto no sería suficiente ante Dios, quien es el juez justo del universo. Job está reconociendo que sus buenas obras no le servirán para justificarse ante Dios. Por eso deja muy claro que él prefiere rogar por misericordia ante Dios. Y digo misericordia porque ante semejante situación en la que se encontraba Job, no tendría sentido que él rogase por justicia. De hecho, la versión Biblia de las Américas lo expresa de la siguiente manera. El mismo versículo 15, la versión Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera. Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder, tendría que implorar la misericordia de mi juez. Y en esta parte, cuando Job dice no podría responder, también connota la idea de la imposibilidad de Job de abogar su causa por sí mismo, lo cual nos está diciendo que Job necesitaba un abogado que lo defendiera ante el juez del universo. Job estaba rogando misericordia ante Dios, porque como sabemos, es el juez quien decide declarar culpable o inocente a la persona con base al cumplimiento o a la transgresión de la ley. Entonces, no eran suficientes las propias obras de Job para ser justificado. Él lo sabía y por eso se expresó de tal manera. Como mencionamos anteriormente en el primer punto, Job no estaba buscando un fiscal que lo acusara, sino un abogado que lo defendiera. Y es interesante que él mencionara esto, porque si Job sabía que sus propias obras no eran suficientes ante Dios para ser justificado, nos preguntamos, entonces, ¿dónde estaba la esperanza de Job si él mismo sabía que Dios es un juez justo y que no tendría en cuenta sus propias obras? Y la respuesta la hallamos en la siguiente manera, y es que la esperanza de Job se hallaba en Dios mismo, en su misericordia. Job sabía que Dios también sería su propio abogado defensor. Y esto lo podemos leer en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Job, capítulo 19, versículo 25. Y leo para todos en la versión Reina Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Redentor significa también defensor o vindicador. Y Job estaba convencido que Dios actuaría a su favor.
Pero nos preguntamos, ¿esto es debido al obrar de Job, el que Dios actuaría a favor de él? Y la respuesta es un no, sino que esto es debido no al obrar de Job ni a sus propias obras, sino que es a la propia fe de Job en Dios. Y como sabemos, la fe es un don de Dios para que la justicia, o más bien para que la justificación de Job no sea por sus propias obras, sino por Dios y para la gloria de Dios. Y en este punto preguntamos, ¿qué ministerio estamos observando aquí en todo esto esta última parte que hemos estado exponiendo? Y la respuesta es que encontramos o estamos observando el ministerio del Señor Jesucristo. Job estaba colocando su fe en Cristo como su redentor, a pesar que la obra de Cristo aún no se había cumplido en el tiempo para ese entonces. Job, por medio de la fe, se había aferrado a ese plan de redención perpetuado desde la eternidad pasada. Job ya había sido justificado por Dios y podemos ver un atisbo de esa realidad cuando la Biblia afirma en palabras de Dios. Job capítulo 1, versículo 8, cuando Dios dice en conversación con Satanás, el Señor dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es que, mis hermanos, cuando Dios se expresa así de alguna persona, seguramente esta persona ya ha sido justificada por él. Y esto lo podemos encontrar, lo podemos corroborar en varios ejemplos que vemos en la Biblia. Y uno de ellos, o el primero de ellos, lo encontramos en Noé, cuando Dios dice de él, en Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Otro ejemplo de esto lo podemos hallar en Abraham, porque sabemos que Abraham fue justificado por la fe. Y a Abraham fue llamado por el mismo Dios amigo de Dios. Entonces, por esta razón podemos asegurar de que Abraham, por medio de la fe, había sido justificado. Y el último ejemplo lo podemos ver en el rey David, porque sabemos que Dios dice de David que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, así como Job, mis hermanos, nosotros también contamos con Cristo como nuestro abogado. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mis hermanos, no es casualidad que Juan termine diciendo o mencionando la frase a Jesucristo el justo. Si bien Juan pudo solo escribir Jesucristo, él añadió el justo para darnos o para convencernos que por medio de su justicia nosotros somos justificados ante el Padre y no por nuestras propias obras. Por tal razón, Job reconoce en el versículo 15, como lo veíamos anteriormente, aunque fuese yo justo, esa justicia propia, Job reconoce que no sería suficiente. Por tal razón, Job apela a la misericordia de Dios, rogándole que él mismo sea su propio abogado justo. Entonces, mis hermanos, eh, ya culminada esta enseñanza, la aplicación o más bien
La reflexión para cada uno de nosotros es esta: que estemos convencidos de que nosotros contamos con nuestro abogado defensor, con nuestro Redentor, quien es Cristo Jesús. Si bien es cierto, como decíamos en el transcurso de nuestra enseñanza, cada pecado, cada obrar del hombre será retribuido según la ley de Dios. Nosotros en particular hemos sido justificados por la obra de Cristo y por tal razón somos contados justos ante Dios. Y esto, mis hermanos, es una motivación para que sigamos perseverando en la fe, para que seamos caminando o más bien corriendo en esta carrera de la fe hasta aquel día, hasta aquel maravilloso día, cuando nos presentemos ante Dios justificados y glorificados y ya sin ninguna mancha, sin ningún rastro de nuestro pecado, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo.